hacer tres cosas, ¿sí? Una era descomponerlos, hacer la descomposición de un sistema, otro era componerlo, reducirlo, es decir, llevarlo a un sistema más sencillo, y vimos que cualquier sistema de fuerzas, de cualquier tipo que sea, siempre se podía reducir a un sistema fuerza-par, o sea, a un sistema que estaba formado por una única fuerza y un par o momento, o cupla. Y que cuando estos dos vectores, o sea, el vector resultante de fuerzas y el vector resultante de momentos respecto a un punto eran perpendiculares, podíamos hacer una simplificación un poquito mayor y directamente quedarnos con un sistema que tenga una única fuerza, o sea, representar a esos sistemas por una única fuerza, ¿sí? Si es que aparezca momento. Ahora lo que vamos a ver es la tercera operación que se le puede hacer a un sistema, que es estudiar su equilibrio, ¿sí? O sea, bajo qué condiciones los sistemas de fuerzas y momentos se encuentran en equilibrio. Y obviamente, si nosotros tenemos que a cualquier sistema lo podemos reducir a una fuerza llamada resultante y a un momento respecto a un punto, que es el momento resultante del sistema, para que esté en equilibrio necesitamos que esos dos vectores sean nulos, obviamente. Entonces tiene que ser nula la resultante, que es la primera condición. Esto asegura que no se está moviendo, hay un equilibrio que llamamos traslacional, y nulo el momento, lo cual asegura que no está rotando, y que sería el equilibrio rotacional que llamamos. Entonces, con esos dos equilibrios, traslacional y rotacional, logramos que los sistemas estén en equilibrio. Estas son dos ecuaciones vectoriales que, como cada una de ellas, cada uno de esos vectores tiene tres componentes, una en la dirección X, otra en la dirección Y y otra en la dirección Z, si trabajamos en coordenadas rectangulares o cartesianas, decir que el vector es nulo es decir que cada componente tiene que ser cero, ¿sí? Entonces eso siempre se traduce en tres ecuaciones escalares. Por eso es que de esta primera ecuación, donde dice que sumatoria de fuerzas según Y tiene que ser cero, nosotros en realidad pasamos a tener tres ecuaciones de esta que está acá. Bueno, de nuevo tengo problemas. De esta que está acá. Bueno, me van a tener que disculpar, pero no me anda bien el mouse. Pasaríamos a estas tres que estarían acá, ¿sí, chicos? O sea, donde dice Rx0, Ri0 y Rz0 serían las tres ecuaciones escalares que se traducirían de la primera ecuación vectorial que tenemos ahí arriba. Y de la segunda ecuación vectorial, que sería de dos momentos, también pasamos a tener tres ecuaciones, de esta pasaríamos a tener estas tres ecuaciones de equilibrio escalares, ¿sí? O sea, de esta que es vectorial, que es una ecuación vectorial, pasamos a tener tres escalares. En definitiva, son 6 ecuaciones escalares las que se tendrían que cumplir en un sistema en general, cualquiera, de fuerzas y momentos. Lo que vamos a ver es qué pasa en cada sistema en particular, o sea, si necesitamos estas 6 ecuaciones o con menos ecuaciones podemos resolver el equilibrio. Entonces, en ese caso tendríamos, si el sistema de fuerzas es concurrente, la ecuación de momentos no aparece porque todas las fuerzas pasan por un punto, por lo tanto basta con cumplir con la condición de que la resultante tiene que ser cero. Entonces, vamos a tener en ese caso 3 ecuaciones de equilibrio en el caso que el sistema sea espacial, y en el caso en que sea un sistema plano, vamos a quedarnos con 2 ecuaciones. Si el sistema plano es en el plano XY, por ejemplo, cumpliríamos con Rx0, o sea, la sumatoria según X de todas las fuerzas debería ser nula, y Ri0, la sumatoria de todas las fuerzas según el eje Y, tiene que ser 0. En el espacio serían las 3. O sea que si el sistema es concurrente, no necesitamos 6, basta con 2 si el sistema es plano, y con 3 ecuaciones si el sistema es en el espacio. Por ejemplo, vamos ahora a analizar un sistema de fuerzas coplanares no concurrentes, o sea, fuerzas que están contenidas en un plano, pero que ahora no concurren, ni están aplicadas en un mismo punto, ni sus rectas de acción se cortan todas en un mismo punto. Para lograr el equilibrio de ese sistema de fuerzas, tenemos 3 posibilidades, ¿sí? Que es lo que normalmente nosotros vamos a estar haciendo, porque nosotros en la práctica en general, salvo algunos ejercicios que aparecen ahora en sistemas de fuerzas, después cuando trabajamos en lo sucesivo con estructuras, trabajamos con estructuras que están contenidas en un plano, ¿sí? Entonces nosotros vamos a terminar
haciendo el equilibrio de esas estructuras con cualquiera de estos tres tipos de posibilidades que aparecen acá. Una de las posibilidades para lograr el equilibrio en un sistema de fuerzas coplanares no concurrentes es hacer dos proyecciones de fuerzas, que serían, por ejemplo, supongamos que las fuerzas y momentos están contenidos en el plano XY. Entonces, todas las fuerzas tienen componentes en la dirección X, horizontal en este caso, y vertical en este caso. Entonces, con dos sumatorias de proyección, o sea, proyección de fuerzas, ¿sí? La ecuación de la proyección de las fuerzas en la dirección del eje X, que sería esta primera que está acá, sumatoria desde Y hasta N, desde 1 hasta N, o sea, de las N fuerzas de las componentes según X de esas N fuerzas, tiene que ser nula. Lo mismo con las componentes de la dirección vertical de esas N fuerzas, deberían ser nulas para lograr el equilibrio en principio. Entonces, con estas dos ecuaciones de proyección, yo, como sé que todo este sistema de fuerzas lo puedo reducir a un sistema como el que está acá a la derecha, con una única resultante y un momento aplicado en un punto cualquiera, que en este caso está dibujado en A, el momento, el centro de reducción se eligió como centro de reducción el punto A, yo, logrando que, si yo aseguro que la sumatoria según X de todas las fuerzas es nula, y la sumatoria según Y de todas las fuerzas es nula, lo que estoy asegurando es que no hay resultante, ¿sí? Porque esta resultante, en definitiva, tiene una componente según X, que sería esta primer sumatoria, y una componente según Y, que sería esta segunda sumatoria. Si yo digo que ambas componentes son nulas, lo que estoy asegurando es que no tengo en el sistema una resultante, una fuerza. Pero con eso no logro asegurar que está en equilibrio, porque como dijimos, tengo que asegurar los dos tipos de equilibrio en este tipo de sistemas, el equilibrio traslacional y el equilibrio rotacional. Y evidentemente esto puede estar rotando si es que este momento resultante respecto al punto A no es nulo. Entonces, como tercera ecuación, lo que pido es que ese momento sea nulo. Entonces, con dos ecuaciones de proyección y una de momento respecto a un punto cualquiera, logro yo asegurar, si todas ellas son nulas, el equilibrio de un sistema de fuerzas. Esto es lo que normalmente hacemos, ¿sí? En la práctica generalmente usamos esta opción A, pero no es la única. Otra forma de asegurar que el sistema plano de fuerzas no concurrentes está en equilibrio es haciendo dos sumatorias de momentos. O sea, yo puedo hacer la sumatoria de momentos respecto a un punto A y asegurarme que eso es nulo. Y la sumatoria de momentos respecto a otro punto B y también asegurarme que esa sumatoria está dándome nula, o sea que es cero. Entonces, dos sumatorias de momentos, que serían esta respecto al punto A, respecto al punto B. Con eso también no aseguro, ¿sí?, que la resultante sea cero. Porque, ¿por qué no lo aseguro? Puede ser que justo esta resultante que está acá, en lugar de tener esta dirección, tenga la dirección justo de A y B. ¿Se entiende? O sea, yo puede ser que esta resultante justo esté así. ¿Se entiende? Entonces, yo con estas dos ecuaciones las voy a cumplir obviamente porque la resultante está pasando por el punto A que elegí y está pasando por el punto B que elegí. Y sin embargo, esto se está trasladando en la dirección AB, o sea, en la dirección de la recta AB, porque la resultante no necesariamente es cero, o sea, puede no ser nula y asegurar estas dos ecuaciones. Entonces necesito una tercera ecuación, y en ese caso la tercera ecuación sería una de proyección, ¿sí? O sea, una ecuación de proyección y dos de momento. También me aseguran el equilibrio de un sistema de este tipo de fuerzas, de sistema de fuerzas. ¿Qué es lo que tengo que tener de precaución, chicos, en este caso? Es cuando yo hago esta ecuación de proyección, o sea, cuando proyecto la fuerza respecto a una dirección cualquiera, no elijan la dirección que sea perpendicular a la recta que pasa por A y B. ¿Sí? O sea, si yo elijo, fíjense, como dirección la perpendicular esta, ¿sí? Fíjense que si la fuerza justo tiene la dirección de AB, no proyecta. Entonces se me va a cumplir esta ecuación también, ¿se entiende? Se me van a cumplir que la suma es cero respecto al punto A de los momentos, que es cero de los momentos. Y si yo elijo esta recta que está acá, perpendicular a AB, también se me cumple esto, que la sumatoria respecto a este eje de la resultante es nula. ¿Por qué? Porque es perpendicular si justo pasa por esta dirección. Entonces, la precaución que tienen que tener si usan esta opción B, o sea, dos ecuaciones de momento y una de proyección, es que la ecuación de proyección no la elijan al eje de proyección perpendicular a la recta que pasa por los dos puntos que calcularon momento. ¿Está claro eso, chicos? ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, sí. Bueno, y la tercera posibilidad también para asegurar el equilibrio de este tipo de sistemas es hacer tres ecuaciones de momentos.
O sea, yo puedo asegurar que este sistema está en equilibrio si hago una ecuación de momento respecto al punto A y me da 0, una ecuación de equilibrio respecto al punto B y eso da 0, y una ecuación de equilibrio respecto al punto C y eso también me está dando 0. Y también en este caso hay que tener la precaución de que no estén alineados los puntos, ¿sí? Porque si yo justo este punto, por ejemplo el C, en lugar de elegirlo ahí, lo elijo sobre la recta que pasa por ahí B, o sea, este punto C, en lugar de estar ahí, está sobre la recta también, o sea, acá, en ese caso tampoco aseguro el equilibrio, chicos, porque si me está pasando esto, puede ser que se me cumplan, que las 3 sean ceros, y nuevamente puedo tener que la resultante del sistema justo esté pasando por los 3 puntos que están ahí en esa, o sea, que esté alineada acá la resultante, y entonces se ve que estas 3 sumatorias me van a dar 0, porque los 3 puntos están sobre la misma recta. Entonces, la condición para que realmente el conjunto de ecuaciones C me asegure el equilibrio del sistema es que A, B y C no estén alineados, o sea, no sean colineales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Qué pasa si tengo un sistema ahora de fuerzas que es espacial paralelas? En ese caso también podemos asegurar el equilibrio sin necesidad de hacer las 6 ecuaciones en general que teníamos al principio. Si yo tengo un sistema de fuerzas paralelos en el espacio, puedo asegurar el equilibrio si hago una sumatoria de fuerzas, o sea, una de proyección. En general se elige como proyección la dirección de las fuerzas. No tiene por qué ser la dirección de las fuerzas, puede ser cualquier dirección mientras esa dirección no sea perpendicular al plano perpendicular a las fuerzas. O sea, no esté contenida en el plano perpendicular a las fuerzas, porque en ese caso no proyectaría. Entonces, la dirección para hacer la ecuación esta de proyección puede ser cualquiera. Lo que pasa es que lo más sencillo, desde el punto de vista algebraico, es hacerla en la dirección que tengo la fuerza. Por eso que acá, por ejemplo, yo dibujé un sistema de fuerzas, que las fuerzas son paralelas al eje Y, y como ecuación de proyección digo que la sumatoria de todas las FI según Y tiene que ser 0. Y después, para asegurar, con eso aseguro que no hay resultante, o sea, todo este sistema lo podemos llevar a una resultante y a un momento. El momento siempre recuerden que es perpendicular al plano determinado por los vectores posición y las fuerzas. ¿Sí? En este caso, el momento es perpendicular al plano de las fuerzas, a la dirección de las fuerzas, que era la dirección Y, o sea que está contenido en el plano XZ. Entonces, por eso que acá yo dibujé la resultante y al M ya lo compuse como 2 componentes, ¿sí? En realidad cualquier vector que esté contenido en el plano XZ va a ser el momento de estas fuerzas respecto, o sea, estas fuerzas no generan momento respecto al eje Y porque son paralelas al eje Y. En cambio, tienen distancia al eje Z, entonces me generan momento respecto al eje Z. Tienen distancias al eje X, me generan momento respecto al eje X. Bueno, esos momentos resultantes de todas estas fuerzas, lo que yo dibujé acá como momento respecto al eje X y momento respecto al eje Y. Entonces, si yo logro que estas 3 componentes de este sistema reducido sean nulas, aseguro el equilibrio del sistema. Por eso es que acá ponemos una ecuación de proyección, que sería la sumatoria de todas las F sub I, igual a 0, y 2 de momentos. Una respecto al eje X y otra respecto al eje Y. Estas 2 ecuaciones de momento pueden ser cualesquiera, siempre y cuando los ejes estén contenidos en el plano perpendicular a las fuerzas, ¿sí? En este caso esto tiene que estar contenido en el plano XZ. Obviamente uno elige siempre lo que es más fácil resolver en forma algebraica, y lo que es más fácil resolver en forma algebraica es trabajar con 2 ejes que sean ortogonales, y los que coinciden con los ejes coordenados con más razón. Entonces por eso es que trabajamos con X e Y y Z, pero puede ser cualquier par de ejes que estén contenidos en el plano XZ, siempre y cuando no sean paralelos. O sea, así como yo elegí el X y el Z, podría haber trabajado con el X y el E, o con el Z y el E, o con 2 cualesquiera, siempre y cuando no sean paralelos. Y la otra opción que tenemos para resolver el equilibrio de un sistema de fuerzas paralelas en el espacio es hacer 3 ecuaciones de momento respecto a ejes, ¿sí? Acá, por ejemplo, son una respecto al eje X, si eso es 0, respecto al eje Z también me da 0, y respecto a un tercer eje, en este caso el E,
también me dan los momentos de todas las fuerzas respecto a ese eje cero, aseguro el equilibrio del sistema de fuerzas espacial paralelas. La condición que tengo que tener, chicos, es que no sean los tres ejes concurrentes. Yo, por ejemplo, no podría haber elegido un eje que estuviera pasando por el punto O, por ejemplo. Este eje no lo podría haber elegido. ¿Por qué? Porque en ese caso tendríamos los tres ejes concurrentes. Entonces, para poder hacer la opción B de equilibrio, es respecto a tres ejes no concurrentes contenidos en un plano perpendicular al de las fuerzas. Y en los sistemas que llamamos Gaussos, que son aquellos que no podíamos reducir a una única fuerza, que siempre la tendríamos que llevar a un sistema fuerza par, para lograr el equilibrio de ese sistema de fuerzas van a tener sí que plantear las 6 ecuaciones de equilibrio que habíamos escrito al principio, o sea, estas 6 ecuaciones, 3 de proyección y 3 de momento. Entonces, si todas ellas son nulas, aseguran el equilibrio de los sistemas espaciales no concurrentes o Gaussos, que se llaman, ¿sí? Bueno, con esto daríamos por terminado, chicos, la unidad de fuerzas, de sistemas de fuerzas. Mañana la profesora Rosales les va a estar dando fuerzas distribuidas, ¿sí? Que sería el tema que estaría faltando. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? De mi parte no, gracias. Tienen, ya les digo, un apunte, unas diapositivas con ejercicios resueltos, cualquier cosa, si no los entienden me las preguntan, y tienen también, por supuesto, el foro para que les contesten el personal de la cátedra sobre la práctica, chicos, ¿sí? Siempre pueden preguntar por ahí. Profesora, Sí. disculpe que la moleste, no me quedó muy claro en los sistemas coplanares, en Sí. el ejemplo que dio, de por qué tendríamos que tener cuidado con elegir una proyección que sea perpendicular a la recta, con respecto a la cual calcule el momento. Porque los planos, el momento siempre está contenido en un plano perpendicular. O sea, no hay posibilidad de que este momento, el momento en este sistema, ¿estás diciendo? No, en el que son coplanares, el que dijo anteriormente. Perdón, en el anterior. ¿Dónde? ¿Acá? Ahí, exactamente. ¿En qué Cuando caso? habló ¿En de el la B o en ecuación el de C? en el B, en el caso B. ¿Por qué no podemos elegir una perpendicular? Claro. Porque si yo, fíjate, si yo elijo una perpendicular, tienen que tratar de dibujarla de nuevo. Esta es la dirección que elegimos como E, ¿sí? Y vos, Sí. la fuerza tuya, justo tenemos la mala suerte de que esté acá. Ah, claro. Y yo te digo, bueno, vamos a hacer la primera ecuación, la sumatoria de momento respecto al punto A. Se me cumple que 0 sí, porque justo pasa por el punto A. Se me cumple esta ecuación que 0 sí, pasa por el punto B. Se me cumple si yo en lugar de poner el versor X pongo el E que está ahí dibujado. O sea, Sí. trabajamos con este E. Y acá entonces no pongo esto, proyecto en el eje E. ¿Es cierto que esta resultante acá proyectada me va a dar 0? Claro, sí, sí. Bueno, pero Te va a dar cero. que esta resultante me dé 0 quiere decir que todas estas proyectadas ahí dan 0, porque esta resultante la saco haciendo esa sumatoria de toda esta fuerza, ¿se entiende? Entonces, Claro. hago que las 3 sean 0, pero no está en equilibrio, hay una resultante ahí. ¿Se entiende? Claro. Sí, Por sí, eso sí, es que sí, no sí. tiene que ser la ecuación de... Cuando yo hago una ecuación dos ecuaciones de momento y una de proyección, la de proyección, el eje no puede ser perpendicular a la recta que pasa por los dos puntos que yo elegí para calcular los momentos. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ahí me quedo. Bueno. Ahora sí, entonces, vamos a... primero voy a borrar esto, así no me queda. Y les voy a compartir el apunte de sistema de masa, ¿sí? Esta sería la unidad, en realidad, 1, que nosotros la tenemos intercambiada. Empezamos con la unidad 2, que es sistema de fuerza, y ahora seguimos con la unidad 1, que es sistema de masa, ¿sí? Disculpe, Claudia, yo le quiero hacer una pregunta sobre la guía, porque Sí. no vi nada subido sobre presión hidrostática.
Lo va a dar Y como, ahí, no, porque es una fuerza distribuida, chicos, y entonces eso lo va a dar mañana la profesora Rosales. Ah, está bien, disculpe. Eso lo va a dar la profesora Rosales porque necesitarían ustedes saber un poquito de centro de sistema de masas y centro de masa para poder ubicar la resultante de una fuerza distribuida. Bien, Entonces profe, hoy eso vemos quiero eso y mañana ya entonces sí termina con la unidad de fuerzas la doctora Rosales. a partir del 12 no lo podemos hacer ya, ¿no? Porque hay fuerza distribuida. Claro, el 12 de fuerzas distribuidas hasta mañana que les dé la teoría la profesora Rosales no van a poder, o sea, recién mañana van a tener esa teoría. Y la parte Buenísimo. que corresponde a fuerza hidrostática, como bien dijiste vos, todavía tampoco. Bien, bien, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar entonces con centro de masa, sistema de masas en general, vamos a ver centro de masa, cómo se calculan los momentos estáticos, dos teoremas que a veces se dan en análisis 2, no sé si lo estarán dando ahora, y vamos a definir lo que serían momentos de segundo orden, teorema de Steiner o ejes paralelos, que lo deben conocer de física, y ejes y momentos principales de inercia con su interpretación gráfica a través de la circunferencia de Mohs. Vamos a comenzar definiendo lo que llamamos centro de masas, y primeramente, por supuesto, lo que sería un sistema de masas. Así como los sistemas de fuerzas teníamos sistemas de fuerzas en el espacio y en el plano, acá también, cuando hablamos de sistemas de masas, podemos hablar de sistemas de masas que están en el espacio y sistemas de masas que están en el plano. Cuando nos referimos a sistemas de masas en el espacio, serían aquellos en el cual las masas están distribuidas en el espacio, o sea, en 3 dimensiones, ¿sí? Tenemos que hacer una aclaración sobre lo que llamamos masa en general acá, en esta materia y en particular en esta unidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de masa, no nos estamos refiriendo a la masa física como ustedes están acostumbrados en física, ¿sí? O sea, normalmente uno cuando dice masa, describe ese término para dar una idea de la resistencia que tiene a oponerse al movimiento un determinado cuerpo, ¿sí? O sea, la inercia, digamos, está relacionado automáticamente con la inercia de que tiene el cuerpo. Acá no nos referimos a esa masa física que ustedes están acostumbrados en física, ¿sí? En la materia de física. Cuando acá decimos masa, en realidad es cualquier escalar, cualquier magnitud escalar. Ustedes saben que las magnitudes pueden ser escalares o vectoriales, ¿sí? Bueno, en este caso la masa es una magnitud escalar. Cualquier magnitud escalar que nosotros podamos asociar a un punto en el espacio, o bueno, si está en un sistema plano, en el plano, lo vamos a denominar masa. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros una masa puede ser un área, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de áreas, de superficies, en realidad para nosotros son masas. Cuando hablamos de longitudes de líneas, estamos hablando de masas. Cuando hablamos de volúmenes, hablamos de masas. En particular, podemos estar hablando, refiriéndonos a la masa física, como la conocen de física, y también a un peso, a una fuerza cualquiera, a las fuerzas de la gravedad, incluso a cargas eléctricas, ¿sí? O sea, todo eso en general, todo escalar asociado a un punto material, lo vamos a denominar masa. Y un sistema material sería un conjunto formado por puntos materiales o puntos a los cuales asociamos una determinada masa. Dentro de los sistemas espaciales, en el espacio podemos clasificarlos en 2 tipos. Los sistemas de masas discretos y los sistemas de masas continuos, ¿sí? Sistemas de masas discretos cuando las masas están aplicadas o concentradas en puntos del espacio, en este caso porque el sistema es espacial. O sea, por ejemplo, esta figura 1 representa un sistema de masas discreto en el espacio, ¿sí? En donde, por ejemplo, al punto A1 le asociamos la masa M1 y está ubicado en una posición definida por el vector R1 respecto al centro de coordenadas O. En el punto 2 tenemos concentrada la masa M2, y ese punto 2 está respecto al punto O, definida su posición a través del vector posición R2. En general, en el punto A sub I asociamos una masa M sub I, y el vector posición sería el R sub I. Y así desde 1 hasta N masas que tiene el sistema. Entonces, R sub I es la posición, el vector posición, que sería el vector que va
del centro de coordenadas o centro de reducción que uno elija, que es el punto O en este caso, al punto A sub I, o sea, sería X sub I, ¿sí? Y sub I y Z sub I. Y sub I, Z sub I y X sub I. Fíjense que acá tengo el sistema, es la terna derecha, pero tengo el XY, ¿sí? Y dibujado el I en vertical, ¿sí? Y el Z es el que sale de la pantalla, del pizarrón. Es lo mismo, es la terna derecha porque el X vector I me da el K, ¿sí? O sea, el I vector J me estaría dando el K. Pero está dibujado por ahí en otra posición que no es la que estamos acostumbrados. Generalmente uno está acostumbrado a poner el eje Z como vertical. Entonces, el R sub I es el vector posición definido por las tres componentes, XY, sub I, ZI, del punto, y la masa total del sistema, que la vamos a llamar M mayúscula, sería la sumatoria de todas las masas M sub I, o sea, sería M1 más M2 más M3 más MI más hasta las N masas, ¿sí? Que sería esta expresión que está escrita acá en el término de sumatoria. En cambio, si el sistema es continuo, en lugar de ser discreto, lo que estamos diciendo es que la masa está distribuida en una región R del espacio, ¿sí? Esa región R del espacio puede ser una línea que esté en el espacio, una línea gamma. Puede ser una superficie, ¿sí? Como en este caso que yo la llamé sigma. O puede ser un volumen, o sea, R puede ser una unidimensional, puede ser bidimensional en el caso de superficies, o puede ser tridimensional en el caso de que sean volúmenes. Entonces, en este caso, no hablamos de masas concentradas como antes, M sub I, sino que hablamos de lo que llamamos elementos diferenciales de masa. O sea, si yo hago una partición de cada uno de estas regiones, en este caso, por ejemplo, una partición de la línea, y voy haciendo una determinada, o sea, voy dividiendo la línea en elementos diferenciales, que normalmente se llaman diferenciales de arco, el mismo diferencial de arco que ustedes conocen de análisis 2, chicos. En este caso, sobre ese diferencial de arco, vamos a tener distribuida una masa que llamamos diferencial M, ¿sí? O sea, en definitiva, acá la masa la vamos a ir obteniendo integrando los diferenciales de masa, en lugar de sumándolos como hacíamos en el caso puntual. Entonces, cuando decimos que la masa en el sistema unidimensional, por ejemplo, es la integral sobre la región, en este caso la línea, que sería la gamma, y la densidad de masa por el diferencial de arco, sería. O sea, siempre el diferencial de masa sería la densidad, que nosotros normalmente la llamamos ρ, esa sería la densidad o masa específica, y multiplicada por el diferencial de la región, digamos. En el caso de una línea, el elemento diferencial sería un diferencial de arco, en el caso de una superficie en el espacio sería un diferencial de área superficial, normalmente lo llamamos diferencial sigma, o diferencial S grande, por ahí lo llamaron en análisis 2, es el mismo que aprendieron a calcular en análisis 2 cuando calculaban áreas de superficies en el espacio, ¿sí, chicos? Y en este caso un diferencial de volumen, o sea que el ρ por el diferencial de volumen acá, ρ por diferencial sigma, o ρ por diferencial S, que es el diferencial de arco, nos estaría dando el diferencial de masa en cada uno de estos casos. La integral sobre la región, sobre la línea, sobre la superficie, o sobre el volumen de ese diferencial de masa, me estaría dando la masa total del sistema. O sea, en definitiva, sigue siendo válida esta fórmula, donde decíamos que la masa era la suma de todas las masas concentradas, nada más que como no tenemos masas concentradas, en realidad tenemos infinitos elementos de masa diferenciales, entonces en lugar de sumarlos, integramos, ¿sí? Vamos a definir lo que llamamos momento estático, o también se llama momento de primer orden, ¿sí? O sea, si uno les dice calcule el momento de primer orden, le está diciendo calcule el momento estático. Entonces, el momento estático lo definimos respecto siempre a un punto, así como nosotros cuando calculábamos el momento de una fuerza, lo teníamos que definir respecto a un punto, y entonces dependía el momento del centro de reducción que elegimos, acá también pasa lo mismo, ¿sí? O sea, nosotros calculamos un momento estático del sistema de masa respecto a un determinado punto. Si yo cambio el punto, ese momento estático cambia, ¿sí? ¿Y cómo lo definimos? Lo definimos como el producto. Por ejemplo, si yo quiero calcular el momento estático de la masa esta M1, que está concentrada en el punto A1 respecto al punto O, lo que hago es multiplicar
la masa M1 por el R1. Y eso me da el momento estático de esta masa respecto al punto O. Para calcular el momento estático de esta masa M2 aplicada en el punto, concentrada en el punto A2 respecto al punto O, multiplico la masa M2 por el R2. En general, para la masa M sub I sería M sub I por el R sub I, que es lo que está escrito acá adentro. Eso es para una masa en particular. Si yo quiero de todo el sistema, tengo que hacer la suma de todos los momentos de cada una de las masas. Por eso que aparece el término este de sumatoria. O sea, la masa, el momento estático, que llamamos S0. S0 acá porque respecto al punto O. Del sistema de masas, sería la sumatoria desde 1 hasta n de todos los productos entre las masas y los vectores posición. Obviamente, si bien la masa es un escalar, el vector posición, es, como estamos diciendo, es una magnitud vectorial, es un vector, por lo tanto el momento estático, en definitiva, es un vector. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el producto de un escalar por un vector. Ese vector va a estar formado, si estamos en el espacio, por 3 componentes, porque este vector posición tenía 3 componentes, una x sub i según i, una y sub i según j y una z sub i según k. Entonces, cuando yo haga el producto de las m sub i por el vector s, voy a tener 3 componentes. Una primer componente, que es el producto de las m sub i por las x sub i, una segunda componente, el producto de los m sub i por las y sub i, y una tercer componente, el producto de las m sub i por las z sub i. Cada una de estas componentes recibe el nombre de momento estático respecto a un plano coordenado. Por ejemplo, en este caso el primer término, que es en la dirección del eje Y, del versor Y, o sea, el eje X sería. El m sub i por el x sub i, esa sumatoria se llama momento estático respecto al plano IZ. Fíjense que siempre el plano respecto al cual estamos calculando este momento estático es aquel que es perpendicular a la componente esta que tenemos acá multiplicando a la masa. Fíjense acá, la x sub i, que sería en este caso el eje este que está acá, la x sub i es perpendicular al plano IZ, ¿se dan cuenta? O sea, cuando yo tomo las distancias x sub i son las que son perpendiculares al plano este que está acá, IZ, paradito acá, esta pared que está acá. Entonces cuando hago este producto m sub i por x sub i, hago el momento estático respecto al plano coordenado IZ, ¿sí? Por eso es que acá aparecen, ven, IZ sería este término, mi por x sub i. Cuando hago mi por y sub i, como las y sub i serían las distancias perpendiculares al plano xz, que en este caso sería el piso, es el momento estático respecto al eje, al plano coordenado xz. ¿Ven? Que está acá, que sería el segundo término que aparece acá, la segunda componente. Y la componente según K sería el momento estático respecto al plano xy, ¿sí? Porque la z sub i serían las distancias perpendiculares al plano xy. ¿Se entiende? O sea, siempre la coordenada que estoy multiplicando acá a la masa me está dando el momento respecto al plano coordenado que estoy calculando, que sería el perpendicular a esa coordenada. Si fuera un sistema continuo, es la misma fórmula donde cambiamos, chicos, la sumatoria esta que teníamos acá, la cambiamos por una integral, y el m sub i lo cambiamos por el diferencial de masa, ¿sí? Entonces lo extendemos a una región continua,